Días con todos, mucho gusto de poder compartir este tema con ustedes. El día de hoy, como mencionaba el doctor Sangay, vamos a desarrollar el tema relacionado a farmacodinamia, algunos puntos relacionados con la variabilidad biológica y la farmacogenética. Ya ustedes previamente en una sesión anterior habían estado revisando pues algunos conceptos, por ejemplo, de la farmacocinética, habían visto ciertos procesos farmacocinéticos de la absorción, distribución, metabolismo y excreción, y asimismo habían hablado posiblemente de algunos factores, ¿no? Asociados, por ejemplo, en este caso, el tiempo de vida media, el volumen de distribución, ¿no? En este caso vamos a ver que una vez que el fármaco ha ingresado al organismo, ¿correcto? Este fármaco lógicamente pasa ciertos procesos metabólicos, ¿no? De que van desde la absorción del fármaco, dependiendo la forma farmacéutica, dependiendo la vía de administración del fármaco, y lógicamente este fármaco luego se une a su respectivo diana molecular o su receptor en sí y va a desencadenar ciertas respuestas. Pero por otro lado, asimismo, este principio activo tiene que sufrir ciertos procesos de metabolismo para ser eliminado del organismo, ¿no? ¿Cuál fue su función en ese momento? Regular posiblemente alguna función. Ahora, ya entrando un poco más a Sharon, dígame, de repente va con la grabación de la sesión, me imagino. Deme un segundito para poner grabar sesión, ¿ya? Sí, Sharon, ¿le escucho? Listo, ya puse grabar la sesión. Voy a retornar, por favor. Listo. Entonces, les mencionaba, en este caso, de que... les mencionaba de que los medicamentos en sí, ¿no? Los medicamentos en sí eh, vienen a estar conformados pues por el principio activo, quien va a desencadenar el efecto farmacológico y los excipientes. Una vez que este principio activo ya está libre, ya está en sangre, este principio activo lógicamente tiene que dirigirse a su lugar de acción, ¿no? Tiene que buscar a la diana farmacológica y va a desencadenar un conjunto de reacciones químicas que va a conllevar finalmente al efecto farmacológico. Cuando hablamos de farmacodinamia, lo que vamos a ver específicamente es el estudio de todos los efectos bioquímicos, las cascadas de reacciones que se van a desarrollar de manera sucesiva y los cambios fisiológicos causados por el medicamento, ¿correcto? También algunos catalogan que es el Recording in estudio progress. de cómo actúan los fármacos. Los principios activos, una vez que se encuentran en sangre, entran a torrente sanguíneo, lógicamente van a empezar a discurrir, van a empezar, en este caso, a dirigirse por todo el organismo. Y dependiendo algunas características que tiene el fármaco, va a buscar un lugar de acción a la cual nosotros podemos llamar diana farmacológica o diana molecular. Por lo general, hablamos que son estructuras celulares, no todas. ¿Ya? Estas van a interaccionar, me dice, con los fármacos y el lugar de acción. Por lo general, estas dianas moleculares, ¿no? Que puede ser un receptor, ¿no? Por lo general son proteicos, son proteínas. Pero en algunos casos menores pueden ser macromoléculas, pueden ser ácidos nucleicos, o sea, puede llegar hasta núcleo, ¿no? Al núcleo celular, ingresar al núcleo celular y causar ciertos cambios a nivel genético también, inclusive, ¿ya? Esas posibles dianas moleculares, como les decía, son múltiples. La mayor cantidad de ellas son receptores.
Y cuando hablamos de receptores, hablamos pues que hay canales iónicos. Recuerden que en las membranas celulares nosotros tenemos por ahí proteínas transmembrana, ¿no? Y estos posiblemente a veces aperturan canales, ¿no? Que pueden ser canales iónicos activados por la unión de algún principio activo. Y eso llamamos activados por ligando. También hay receptores, ¿no? Que están acoplados a proteínas G. Tenemos receptores que son enzimas y también tenemos receptores a nivel del núcleo celular, ¿no? Que en este caso están ligados al ADN. También tenemos moléculas portadoras, o sea, moléculas que pueden transportar al principio activo hacia el lugar de acción o desencadenar una acción, lógicamente, en la misma proteína para dirigirse y hacer el efecto farmacológico, ¿no? Lo que pasa es que estos transportadores pueden funcionar a favor de la gradiente de concentración o en contra de la gradiente de concentración. Por lo tanto, pueden llamarse cotransportadores o antitransportadores, ¿no? Con el uso de energía o sin el uso de energía. También tenemos ciertos canales iónicos que se activan por ciertas variaciones, ¿no? De las cargas que se encuentran a nivel de las membranas celulares. Hablamos de canales iónicos activados por voltaje. Pero también tenemos ciertas excepciones, ¿no? En los cuales el principio activo puede actuar sobre algunos iones específicamente, puede actuar sobre las proteínas del surfactante pulmonar, hablamos por ejemplo en el proceso de gestación, y también tenemos principios activos que actúan directamente sobre ciertos contenidos gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, pueden haber fármacos antiácidos y van a actuar sobre todo sobre el ácido gástrico. Entonces, no necesariamente los receptores, no necesariamente las cadenas moleculares tienen que ser receptores, ¿no? Son múltiples. Ahora, la unión que se da entre este principio activo y su receptor, por lo general lo llamamos ligando. Ligando o también usted lo puede denominar una unión. ¿Entre quién? Principio activo y el receptor. Este ligando hace referencia a la capacidad que tienen los principios activos de unirse a una diana molecular y específica. No un principio activo podría unirse a cualquier diana farmacológica, sino que dependiendo la forma molecular, ¿no? Dependiendo la formación alostérica que tienen estos principios activos, se van a unir a esa diana farmacológica. Y pueden actuar como agonistas, ¿no? O como antagonistas en sus diferentes variaciones que lo vamos a ver más adelante. Un agonista es aquel que se une, el principio activo que se une, en este caso, a su receptor y desencadena un efecto farmacológico, ¿no? Y el antagonista es aquel que cubre al receptor, ¿sí? Y no deja que otro principio activo desencadene un efecto farmacológico. Es decir, lo único que está haciendo es bloquear al receptor impidiendo que se dé otro efecto. También podemos decir que un ligando es una molécula que se une a una respectiva diana. Podemos decir que es la unión, ¿correcto? Solamente la unión, más no aporta información. ¿Qué es un ligando? Es una unión. Más información no nos da, no sabemos si esa unión desencadena un efecto o no desencadena un efecto, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que esas uniones, por lo general, van a ser reversibles. Quiere decir que una vez que el principio activo se ha unido al receptor, este puede desligarse y ser eliminados, ¿no? Pero digamos que mucho va a depender de qué tipo de unión ha formado, ¿no? Si ha sido un enlace iónico, en este caso será reversible, pero muchas veces hay enlaces del tipo covalente. Y por lo general los covalentes son más difíciles, en este caso, de ser desligados y de ser eliminados, ¿no? Y podemos de repente hablar que los principios activos o aquellas sustancias que se unen por enlace covalente tienen ciertos efectos adversos, ¿no? Porque yo podría hablar, por ejemplo, de metales pesados y estos metales pesados cuando ingresan al organismo suelen formar ese tipo de uniones, por lo tanto los tratamientos tienen que ser más agresivos o lógicamente dejan secuelas.
Los ligandos, como les decía, son específicos. Primero, deben tener afinidad. La afinidad es cierta tendencia de unirse a un receptor específico. Actividad intrínseca. La actividad intrínseca se refiere a que una vez unido al receptor tiene que desencadenar una respuesta, ya sea a favor o en contra, pero tiene unión. Y la eficacia está relacionado con la cantidad de receptores que suelen ser ocupados. Y vamos a ver más adelante que dependiendo la cantidad de receptores ocupados, en algunos casos podemos hablar pues que es muy eficaz, ¿no? Y lógicamente al unir a más receptores puede desencadenar mayor cantidad de respuestas. Los receptores por lo general habíamos mencionado que son de naturaleza proteica. Por ejemplo, nosotros observamos en esa figura una membrana celular y tenemos por ahí ciertas proteínas transmembrana, ¿no? Entonces, en esa proteína transmembrana nosotros tenemos ciertos lugares donde donde el principio activo va a reconocer al receptor y va a desencadenar cierto efecto, muchas veces abriendo un canal, ¿no? En otros casos va a ser procesos de translocación donde ingresa, digamos, el principio activo. Algunos van a ser activados por voltaje, entre otros, ¿no? Entonces, es proteica, interactúa con el fármaco específico y lógicamente esa unión va a desencadenar un conjunto de reacciones químicas. Ahora, el elemento diana, ¿no?, al que se une un fármaco, me dice, es aquel que produce la respuesta. Y por lo general esa unión desencadena respuestas con funciones totalmente integradoras o amplificadoras, ¿no? Sobre todo amplificadores de señales químicas. Las características de estos receptores eh, va a depender mucho, por ejemplo, ¿no? Muchos fármacos necesitan fijarse al receptor para producir sus acciones, es lógico, la mayoría. Muchos fármacos primero necesitan unirse al receptor y en este caso empezar la acción farmacológica. Pero también podemos decir que los receptores pueden ubicarse, ya hemos dicho, a nivel de la membrana celular, la mayoría. Otros se pueden encontrar a nivel citoplasma y algunos pocos en el núcleo celular. Suelen ser proteínas, reconocen ligandos, hay sistemas de traducción. Y aquí se da ciertos complejos. Complejo agonista-receptor, es decir, la unión entre el principio activo y el receptor desencadenando el efecto farmacológico, ¿no? Pero también puede haber simplemente una unión del principio activo con el receptor sin desencadenar el efecto farmacológico y hablaríamos pues de un antagonista, ¿sí? Freddy está levantando la mano, dígame. Hola, doctor, disculpe, hay habido algunos compañeros que están esperando que lo acepte para ingresar Ah, a la está en sala. sala. Ya, Hace listo. un, sí, hace Ya, unos ya siete está minutos, creo. aceptado. Muchas gracias, Ok. doctor. A usted, disculpe. Ya. Muy bien, ya está. Las respuestas tisulares, o sea, en este caso, son proporcionales a las respuestas moleculares, ¿no? Por lo general, vamos a observar que la unión fármaco-receptor por lo general se da a nivel molecular, pero estas, al traducir las respuestas, desencadenan pues efectos mucho más grandes. De repente contrayendo músculos, relajando músculos, entre otros. Muy bien. También podemos decir que los receptores, dice, determinan las relaciones cuantitativas entre las dosis o concentraciones de un fármaco. Muchas veces, la ocupación de una mayor cantidad de receptores sí desencadena un efecto mucho más fuerte. Y a veces es suficiente ocupar una menor cantidad de receptores y desencadenar un buen efecto farmacológico, o sea, es relativo, ¿correcto? La selectividad, me dice, de la acción de los fármacos depende de los receptores. Existen receptores que son selectivos no solamente a un
solo principio activo, sino a diversos principios activos, pero en este caso es necesario que este principio activo tenga posiblemente algún nivel de reconocimiento que puede ser un grupo funcional. De repente el receptor reconoce grupos funcionales alcoholes, hidroxilos. Entonces, en este caso, estas se podrían tal vez unir, pero no necesariamente las respuestas tienen que ser las mismas, sino son respuestas diversas. Los receptores sirven como intermediarios, me dicen, las acciones de los antagonistas farmacológicos. Lógicamente, ¿no? No solamente con los antagonistas, sino también los agonistas, ¿ya? Sino que muchas veces tenemos que tener en cuenta que el receptor reconoce a la conformación estructural del principio activo y dependiendo de ello desencadena respuestas que son favorables, en este caso, o que son las que esperamos, llamadas agonistas, y si simplemente las bloquea, llamamos pues antagonistas. También vamos a ver que los receptores son específicos, tienen sensibilidad y tienen selectividad, ¿no? Son específicos porque solamente van a dar el efecto farmacológico con un principio activo, ¿no? A la vez, una vez que llega este principio activo, esta respuesta se amplifica, ¿no? Es decir, en este caso me dice que tengo que observar que las respuestas van a ser mucho mayores. Imagínate que nosotros tomamos cierto medicamento en pequeñísimas cantidades, pequeñísimas concentraciones y los efectos farmacológicos suelen ser muy notorios. Sandra, listo, lo aceptamos. La selectividad tiene que ver, me dice, con la respuesta celular, ¿no? En las que se intervienen los receptores y solo se desencadenan por un número limitado de sustancias químicas. Es acá donde te mencionaba que puede ser selectivo para dos, tres principios activos que tengan grupos estructurales similares, como te mencionaba el grupo hidroxilo, el grupo alcohol, etcétera, pero solamente la respuesta es específica con alguno de ellos. Los receptores tienen diferente forma de actuar, tienen diferente conformación, ¿no? Por ejemplo, en el caso 1 yo tengo un receptor intracelular, o sea, está dentro de la célula, por lo tanto, debe ingresar el principio activo, atravesar la membrana celular, va a encontrar el receptor y va a desencadenar la respuesta. En el caso 2, hay un receptor con actividad enzimática intrínseca, ¿no? Por lo tanto, y de la misma manera es un receptor transmembrana, ¿no? Transmembrana, que una vez que éste se acopla, ¿no? La droga o principio activo es las esferas celestes, que una vez se acopla al receptor, desencadena reacciones químicas a nivel intracelular. No necesita ingresar, simplemente necesita acoplarse y va a desencadenar un conjunto de reacciones químicas. También tenemos receptores asociados a enzimas, ¿no? Muchas veces, en este caso, una vez que el receptor se une, disculpen, que el principio activo se une al receptor, esta va a activar ciertas enzimas y va a desencadenar ciertas cascadas de reacciones. También tenemos receptores asociados a canales iónicos, ¿no? Simplemente abriendo los canales iónicos para dejar que circulen, o sea, ingresen o salgan algunos iones del intra al extracelular y viceversa. También tenemos receptores acoplados a las proteínas G, ¿no? De la misma manera, este principio activo se va a unir al receptor, este receptor, ¿no? En este caso está acoplado a la proteína G y esta proteína G va a desencadenar también ciertos mecanismos de acción. Por ejemplo, si hablamos de los canales iónicos, miren, si ustedes observan, el, el principio activo se une al sitio de acción y lo que va a hacer es abrir el canal. Al abrir el canal va a dejar ingresar o salir los iones. Por ejemplo, si nosotros observamos, me dice el receptor nicotínico, en el receptor nicotínico tenemos en este caso al ion sodio,
tenemos al ion sodio, y este canal de sodio se va a activar, por ejemplo, en el caso de un agonista como es la acetilcolina. ¿Ya? Cuando hablamos de agonista quiere decir que en este caso se une al receptor y desencadena el efecto farmacológico esperado. Y el antagonista es cuando simplemente bloquea el receptor. En este caso, la acción de la acetilcolina, ¿no? A nivel del receptor nicotínico es bloqueado por el antagonista becurón. Igual en el caso del ácido gamma aminobutírico, el ion en este caso relacionado es el cloro, ¿no? Se abren canales de cloro, por ejemplo, con el agonista diazepam, y este suele ser bloqueada la acción por el antagonista flumacenil. También tenemos los receptores con actividad enzimática intrínseca, ¿no? Aquellos que simplemente no necesita el principio activo ingresar, ¿no? A la célula, sino simplemente acoplarse a nivel de la membrana celular y desencadenar el efecto farmacológico, ¿no? Por ejemplo, enzimas que suelen ser activadas tenemos, por ejemplo, la guanilato ciclasa, la tirosinfosfatasa, la serintrionincinasa, ¿no? Y algunos agonistas, también tenemos a los péptidos y a los factores de crecimiento, que actúan bajo este cierto mecanismo de actividad enzimática intrínseca. Por aquí también tenemos a receptores con actividad enzimática a nivel de la tirosincinasa, ¿no? Específicas ya para ellas. Tenemos, por ejemplo, como enzima a la tirosina sinasa. Miren, nosotros lo tenemos a nivel interno, el intracelular, ¿no? Y es activado, pues, por ejemplo, por el agonista, en este caso, como la insulina y los factores de crecimiento. Acoplados a proteína G, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, tenemos ahí a la histamina, al receptor histaminérgico H1, ¿ya? Eh, este es activado por el agonista histamina y lo contrario por el antagonista clorfenamina, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros hemos visto que la histamina, por lo general, pues, viene a ser un autacoide que es responsable de los procesos de alergia, ¿no? Procesos de inflamación, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos ese proceso de alergia, de repente nos ha picado una abeja o hemos consumido algún alimento que no estaba en buenas condiciones, pescado con alto contenido de histidina, la cual se transforma en histamina, y empezamos con el proceso, pues, de prurito, ¿no? Enrojecimiento, intoxicación, inmediatamente el tratamiento que podríamos tener es la clorfenamina. Al ser un antihistamínico, lo que haría esta clorfenamina es bloquear al receptor H1, ¿sí? Impidiendo pues que la histamina se una al receptor histaminérgico, y por lo tanto, en este caso, estaríamos pues disminuyendo esos niveles de intoxicación, ¿no? De la misma manera pasa, por ejemplo, con la acetilcolina, que trabaja a nivel de su receptor muscarínico, y podríamos contrarrestar el efecto pues con atropina, ¿no? Como antagonista. Y la noradrenalina, que trabaja a nivel del receptor beta 1 adrenérgico, que podría ser antagonizado con el atenolol. También tenemos receptores ya intracelulares, ¿no? Y dentro del intracelular inclusive podemos ver a nivel del núcleo celular, ¿no? Puede llegar hasta eso, ¿no? Porque tenemos ahí en este caso receptores ligados al ADN. Entonces, a nivel del ADN podemos tener agonistas como la budesonida, ¿no? Que trabaja a nivel del receptor de glucocorticoides, ¿sí? Y quien antagoniza su efecto, la mifepristona, ¿no? Tenemos al etinilestradiol, que es un receptor estrogénico y que puede ser antagonizado por el tamoxifeno. De la misma manera, la noretinderona, que es un agonista, es un agonista del receptor de progesterona y puede ser antagonizado por el danazol. Y dentro de otras dianas moleculares, habíamos dicho que pueden haber proteínas de membrana, aquellas que se encuentran en la membrana celular, ¿no? E inclusive hay algunas
que están relacionadas con ciertas bombas, ¿no? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, transmembrana tenemos canales iónicos, ¿no? Los transportadores, miren que en este caso pueden hacerlo, ¿sí? Los transportadores que pueden hacerlo en este caso ingresando del extracelular al intracelular. Tenemos ahí a las ATPasas, ¿no? Por ejemplo, le decía la bomba de sodio-potasio ATPasa. Tenemos también la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, ¿no? Por ejemplo, la hidrógeno-potasio ATPasa está muy relacionado en este caso, al inhibidor omeprazol. Recuerden que por lo general el omeprazol se suele utilizar cuando tenemos pues procesos de acidez, gastritis, inclusive ulceraciones, ¿no? Para poder ayudar a que las úlceras vayan cicatrizando, se vaya regenerando la mucosa gástrica, ¿no? Ya sabemos que el omeprazol es un inhibidor de la bomba de hidrógeno potasio. Entonces lo que va a hacer es suprimir, ¿no? La liberación de ácido, en este caso, disminuyendo la acidez y por lo tanto dándole, en este caso, ciertas condiciones para la regeneración o la curación de ciertas úlceras o, como les mencionaba, para que en este caso se vuelva a formar la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, esos son algunas bombas que están asociadas. También tenemos ahí ciertos canales iónicos activados por voltaje, ¿no? Recuerden que dentro o alrededor de la membrana celular, nosotros tenemos iones intracelulares y extracelulares, ¿no? Podemos hablar de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, ¿no? Etcétera. Y lógicamente ellos deben encontrarse bajo ciertos milimoles voltio, claro, cierta cantidad de carga eléctrica. Pero si estas cargas eléctricas varían por ciertas condiciones fisiológicas, patológicas, etcétera, estas tienden a regularse. ¿Correcto? Y existen ciertos fármacos, por ejemplo, que suelen bloquear de repente algunos desequilibrios que suelen ocurrir, ¿no? En el intra y el extracelular. Por ejemplo, tenemos ciertos bloqueadores de esos canales, por ejemplo, como la lidocaína. La lidocaína lo que va a hacer en este caso es bloquear canales pero relacionados a sodio, ¿no? Y su uso, lógicamente, es como anestésico local. También tenemos por ahí un bloqueador como el nifedipino, ¿no? Que es un antihipertensivo, ¿no? Que está relacionado con el bloqueo de los canales de calcio. Otras dianas moleculares, les mencionábamos, por ejemplo, que son ciertas moléculas, iones, aminoácidos y azúcares, ¿no? Recuerden de que nosotros tenemos a nivel, por ejemplo, de sangre, a nivel de sangre, ciertas proteínas que están circulando. Y muchas veces las proteínas, en algunos casos enzimas, hormonas, etcétera, pueden servir de transportadores del principio activo, ¿no? Por ejemplo, un unitransportador. Dice, transfiere una sola molécula en un determinado tiempo a favor de la gradiente de concentración. Es decir, que el principio activo llega a sangre, se une a estas proteínas y estas proteínas le ayudan al transporte. ¿Ya? Pero específicamente esa proteína es específicamente la diana molecular. También tenemos cotransportadores y antitransportadores. En este caso, transfieren un tipo de ion o molécula, pero hablamos ya en contra de la gradiente de concentración. Entonces, cuando ya hablamos en contra de la gradiente de concentración, significa que está utilizando cierta cantidad de energía, ¿no? En acoplamiento me dice de otro ion o molécula que se mueven a favor de su gradiente de concentración, pero sin utilizar ATP, ¿no? En alguno de los casos. Pero si la dirección en que se transfieren las moléculas o iones es la misma, se llama de un cotransportador.
Y si es en contrario, es un antitransportador. O sea, va a depender mucho si es a favor o en contra de las gradientes de concentración específicamente. ¿Quiénes son esas proteínas transportadoras? Por ejemplo, que trabajan ese nivel. Mira, podemos tener, por ejemplo, un inhibidor como la amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo que trabaja a nivel de la recaptación, en este caso de la noradrenalina. Recuerden que en este caso de la neurona, ¿no? En el caso de las neuronas, en la membrana presináptica, una vez que se ha desarrollado el efecto, en este caso donde se ha unido, por ejemplo, la adrenalina a sus receptores, los iones que han quedado libres a nivel del espacio sináptico vuelven a ser recaptados. ¿No? Vuelven a ser recaptados en las vesículas a nivel de las membranas presinápticas, ¿no? Pero en algunos casos nosotros inhibimos a ese proceso de recaptación, ¿no? De tal manera que al inhibir el proceso de recaptación queda mayor cantidad de noradrenalina biodisponible para hacer el efecto farmacológico, ¿no? ¿Y por qué queremos que incremente la concentración? Porque esa es una persona que posiblemente sufre de depresión, sus niveles de adrenalina están disminuidos, entonces lo que hacemos es controlar la liberación para que esta persona se sienta mucho mejor, ¿no? También tenemos, por ejemplo, algunos casos del hemicolinio, que es un anticolinérgico, que trabaja específicamente a nivel del cotransportador de colina, ¿no? Colina-sodio. Y la milorida, que es un diurético, que es un antiportador de sodio e hidrógeno. Existe también un punto llamado segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas que permiten amplificar a nivel intracelular las señales recibidas, ¿no? Siempre en este caso hay que tener en cuenta que cuando se une un principio activo al receptor, puede causar, me dice, cientos de moléculas de segundos mensajeros. Y estas, lógicamente, pueden modificar cientos o miles de moléculas efectoras. Entonces, los segundos mensajeros son sustancias que se van a formar luego que el principio activo se ha unido a su receptor, ¿no? Es decir, se dan cascadas de reacciones, ¿no? Y estas van a conllevar a obtener el efecto farmacológico esperado. Las interacciones que suelen ocurrir entre el fármaco y el receptor, ¿no? Eh, Vamos a decir que el fármaco, el principio activo, ¿no? O los principios activos pueden ser eh, externos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros consumimos cierto medicamento es externo, pero también estas pueden reaccionar a sustancias endógenas, ¿no? Y dentro de nuestras sustancias endógenas que regulan funciones en el organismo, tenemos, por ejemplo, a los neurotransmisores, adrenalina, acetilcolina, ¿no? GABA, entre otras. También tenemos hormonas, ¿no? Sobre todo las hormonas endocrinas, ¿correcto? Y también tenemos a los autacoides, que son aquellos que se van a liberar ante alguna agresión, histamina, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, ¿no? Entonces, los receptores pueden interactuar con esta cantidad de principios activos o también pueden interactuar con algunas sustancias exógenas que pueden ser tóxicos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Intoxicación por metales pesados, entre otros. Estas se pueden, estas uniones del principio activo tóxico al receptor, ¿no? Pueden ser procesos que nosotros vamos a llamar de activación y respuesta. Por ejemplo, si, de acuerdo a la gráfica, si yo tengo una sustancia química o algún fármaco y se une al receptor específico y desencadena el efecto farmacológico, nosotros los vamos a llamar agonista, ¿no? Como observamos acá. Este señor, principio activo,
se une al receptor específico y desencadena una respuesta, a eso le llamamos agonista. Pero si simplemente esta sustancia bloquea el receptor, vemos que no tiene especificidad, mira, porque no tiene la forma, pero sí que ha hecho, ha bloqueado en este caso, al receptor, por lo tanto, a este efecto le llamamos antagonista. Antagonista. No necesariamente el antagonista tiene que hacer el efecto contrario. ¿Ya? El antagonista simplemente bloquea al receptor impidiendo que se siga generando el efecto anterior. Yo les explicaba en el caso de la histamina, ¿no? Si yo tengo la histamina y esto fuera un receptor H1, la histamina se une al receptor y desencadena el efecto. Y el efecto de la histamina quiere decir que voy a tener todo el proceso negativo de las alergias, entre otros. Entonces, ¿qué hago? Tomo un antihistamínico, de ahí la palabra antagonista. El antihistamínico bloqueará al receptor de histamina, impidiendo que ya la histamina siga uniéndose y haga el efecto negativo. Simplemente estoy bloqueando, estoy disminuyendo la acción de la sustancia que me estaba haciendo daño en ese momento. Entonces, tenemos agonista y el antagonista. Cuando hablamos de agonista, ¿no? Podemos decir que los agonistas por lo general van a cumplir dos condiciones: afinidad y actividad intrínseca. Afinidad quiere decir que se une al receptor y actividad intrínseca significa que va a desencadenar el efecto farmacológico. ¿Ya? Entonces, si se une, tiene afinidad. Y desencadena el efecto farmacológico, tiene actividad intrínseca. Pero la actividad intrínseca también se puede cuantificar, ¿no? Y los valores van desde 1 a -1. Cuando tiene actividad intrínseca 1, hablamos que es un agonista completo. Quiere decir que tiene mucha eficacia, porque ha requerido ocupar un pequeño porcentaje de receptores y ha causado pues un efecto farmacológico muy, en este caso, o valga la redundancia, ha sido muy eficaz la unión. El agonista parcial tiene la actividad, tiene la afinidad, sí, pero también tiene la actividad intrínseca un poco menor que uno. La eficacia es menor, así haya ocupado una cantidad. Me dice, no producen máxima respuesta ni ocupando todos los receptores disponibles. Es un agonista parcial. En este caso, su efecto es intermedio, ¿no? Pero también tengo un agonista inverso. El agonista inverso tiene una afinidad, se une, sí, pero su actividad intrínseca es -1. ¿Qué significa? Que produce un efecto contrario al del agonista. Ya, un efecto contrario al del agonista. Muy bien. Por ejemplo, yo puedo hablar de un agonista total a la adrenalina, ¿no? Ya sabemos que en este caso los receptores son adrenérgicos, alfa-adrenérgico, y el agonista parcial, aquel que puede ocupar una gran cantidad de receptores, pero la eficacia no es tan alta, por ejemplo, la isoprenalina. Y de manera inversa también puedo tener como agonista total a la isoprenalina, pero si trabaja a nivel de otro receptor, como es el beta-adrenérgico, y su agonista parcial sería adrenalina. Se dan cuenta que es contrario, pero también hay que tener en cuenta el tipo de receptor al cual se están uniendo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de ejemplos. Y si yo veo, por ejemplo, un agonista inverso, podría tal vez hablar del losartán, ¿no? Del losartán, que se une a su receptor AT1, ¿correcto? Y en este caso produciría el efecto contrario, ¿ya? De los receptores de angiotensina 2. El antagonista. El antagonista ya hemos dicho que se une, sí, se une al receptor. El principio activo se une al receptor, o sea, tiene afinidad, sí, pero no posee actividad intrínseca. O sea, no desencadena un efecto, simplemente está bloqueando el efecto. ¿Ya? Está bloqueando el efecto o está bloqueando el receptor impidiendo que se
desencadena el efecto, ¿no? Dice, no posee actividad intrínseca y solamente ocupa el receptor, impidiendo la unión del agonista. Puedo tener un agonista competitivo o puedo tener un antagonista no competitivo. El competitivo, me dice, posee estructura similar al agonista y compite pues con este por el mismo lugar de unión al receptor. En cambio, el no competitivo se une, ojo, a un receptor diferente, produciendo indirectamente una respuesta que antagoniza la producida por el agonista, ¿no? Por ejemplo, los antagonistas competitivos pueden ser reversibles. Ya hemos dicho que el hecho que sea reversible o irreversible tiene que ver mucho con el tipo de enlace, ¿ya? Estos se fijan de manera, me dice, reversible a los receptores y tienen, ¿no?, el efecto de bloquear a los receptores. Todos los agonistas bloquean, ¿no? La respuesta máxima no disminuye, ya que el efecto del antagonista puede ser superado mediante un aumento de la dosis del agonista. Eso llamamos, si aumentamos las dosis, lógicamente se llama un fenómeno de masas, ¿no? Como en el receptor adrenérgico podemos tener como antagonista, por ejemplo, a la fentolamina, ¿no? También al propranolol a nivel del beta adrenérgico, el haloperidol al receptor de dopamina, dopaminérgico, naloxona, opioides, ya la clorfenamina como histaminérgico 1, ¿no? Ranitidina, histaminérgico H2, atropina muscarínico. Tiene mucho que ver el tipo de receptores, jóvenes. Yo puedo hablar de H1, H2, H3 y en cada uno las respuestas pueden ser diferentes, podrían ser diferentes. Los competitivos irreversibles. Ya hemos visto que se unen de manera irreversible y lógicamente están asociados a los tipos de enlaces. Cuando son enlaces iónicos, por lo general son reversibles y cuando los enlaces son covalentes, hablamos de irreversibles, ¿no? ¿Qué hacen estos señores? Deprimen la respuesta máxima, ya que el efecto del antagonista no puede ser superado, así usted incremente la dosis del agonista. O sea, aquí no hay efecto de masas, ¿no? En este caso, como tan fuerte, la unión fue tan fuerte, fue por unión covalente, entonces, por más que yo agregue mayor cantidad de dosis del fármaco, aquí no puede, en este caso, haber variaciones en el efecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la estricnina, por ejemplo, ¿no? La estricnina es lo que nosotros conocemos como veneno para ratas, ¿no? La estricnina, en este caso, trabaja a nivel del receptor de glicina. Los órganos fosforados que se pueden encontrar en los insecticidas, plaguicidas, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el receptor de acetilcolinesterasa. Los no competitivos, los no competitivos, ocurre cuando dos fármacos que tienen dianas moleculares, ojo, independientes, ¿no? O sea, no compiten sobre una misma diana, sino son dianas moleculares independientes, producen acciones opuestas, ¿no? O sea, trabajan por diferentes receptores, bueno, si la diana es un receptor, pero su efecto es contrario, ¿ya? Cuando esto sucede, me dice, los fármacos se denominan antagonistas fisiológicos recíprocos. Por ejemplo, miren, tenemos aquí al fármaco, adrenalina, que trabaja por el receptor beta adrenérgico y el efecto es incrementar la frecuencia cardíaca. En cambio, otro fármaco como la acetilcolina, que tiene otro receptor, que es un receptor muscarínico, en este caso el efecto es disminuir la frecuencia cardíaca. Ahí vemos, efecto contrario, receptores totalmente diferentes, fármacos diferentes, ¿ya? Igual sucede con la adrenalina, que es alfa-adrenérgico, causa vasoconstricción, y la histamina, receptor H1, vasodilatación. Por ahí también tenemos como parte del efecto que sucede entre el fármaco y el receptor. Más que fármaco y receptor, recuerden también
que no solamente los fármacos son aquellos que se unen a los receptores, sino también tenemos sustancias que pueden ser tóxicas, ¿no? Y estos desencadenan también ciertos efectos. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Eliminar la fuente del tóxico. Lógicamente, cuando una persona llega con cierto cuadro de posible intoxicación, entonces lo primero es alejarse de la fuente probable del tóxico. ¿Correcto? Eliminar la absorción del tóxico, ¿no? Porque muchas veces está, por ejemplo, su campo laboral es en una industria donde se manejan ciertos solventes, de repente trabaja dentro de lo que es minería, minería informal, ¿no? O manipulando ciertos reactivos, entonces inmediatamente, en este caso, alejarlo de esa fuente posible del tóxico. Se le da tratamiento de soporte, ventilación, suero, ¿no? Tratamientos específicos dependiendo, en este caso, el tóxico, puede ser antivenenos, antitoxinas, ciertos quelantes si han sido de repente algunos metales pesados, gases, ¿no? Por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono, ¿no? Ha habido una intoxicación con monóxido de carbono, con dióxido de carbono, de repente oxigenación. También tenemos etanol para intoxicaciones por metanol, anticuerpos de digoxina, lógicamente para digoxina, piridoxina, prisoniacida, nitrito, ¿no? Para cianuro. Esta práctica la hacíamos, bueno, se suele hacer en palomas, por ejemplo, ¿no? Se administra cianuro de sodio y se recupera a la paloma con nitrito de sodio, ¿no? Y si ha sido intoxicación, en este caso, por ejemplo, con paracetamol, la N-acetilcisteína. Y de la misma manera tenemos ciertos antagonistas específicos, ¿no? Por ejemplo, para órganos fosforados tenemos, por ejemplo, atropina, oximas, ¿no? Benzodiazepinas para, o en este caso, sí, intoxicación por benzodiazepinas, flumacenil, antagonistas opioides para opiáceos, anticolinesteráticos para bloqueantes neuromusculares, entre otros. Ahora, cuando nosotros hablamos de la dosis, hay que tener en cuenta que ha habido ciertas etapas en las cuales los fármacos eh, o llegar a un medicamento requiere de cierto proceso, ¿no? Desde el estudio a nivel experimental o preclínico hasta el estudio ya clínico, ¿correcto? Entonces, la dosis es muy importante. La dosis es muy importante. Decimos que dosis es una cantidad de fármaco por unidad de tiempo que se administra a un individuo, con un peso promedio de 70 kilos, ¿no? Promedio. Lógicamente, dependiendo si el principio activo es de estrecho margen o de amplio margen, ya habrán ciertas restricciones para su manejo, ¿no? Pero también nosotros tenemos, por ejemplo, la dosis efectiva media, ¿correcto? Me dice, es la dosis necesaria para producir un efecto específico en la mitad de la población, ¿no? Y también tenemos lo que se llama la dosis letal 50. Pero el término letal ya significa muerte, pues, del 50% de los animales de experimentación, ¿no? Eso ya me da razón a que yo tengo ahí un estudio preclínico y posiblemente un estudio clínico. Pero, ¿qué tan importante es conocer estas dos variables? Es que con estas dos variables nosotros podemos obtener lo que se llama un índice terapéutico, ¿no? Si hacemos el cociente, si hacemos el cociente y la respuesta me da, por ejemplo, 10 o 11, entonces yo puedo, en este caso, poder calcular la dosis ya específica que yo puedo darle al paciente sin que aparezca o con la posibilidad de que no aparezcan reacciones adversas, con la mínima posibilidad de que no aparezcan reacciones adversas, aunque las reacciones adversas no las podemos controlar en sí, pero por lo menos ya con estas dosis son lo más seguro posibles, ¿no? Ahora, el índice terapéutico señala la selectividad que posee un fármaco, ¿no?
En estudios, me dice, en seres humanos puede compararse la concentración necesaria para producir un efecto tóxico, pero con la concentración requerida para que surjan efectos terapéuticos en la población, ¿no? Y esto, lógicamente, son algunas pruebas que se suelen utilizar para poder evaluar un índice terapéutico clínico. Es decir, conocer estas dos variables me va a permitir posiblemente evaluar a un nivel todavía de investigación una posible dosis. Otra variable que sería bueno detallar es el rango terapéutico. El rango terapéutico específicamente es un área, ¿no? Un área de concentración entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva, ¿no? Y si esos límites suelen ser sobrepasados, ahí ya podemos tener ciertas complicaciones. La concentración mínima tolerada de un fármaco es el límite superior. Por ejemplo, acá. Si nosotros pasamos la concentración en sangre, ¿no? Entonces hablamos de cierto grado de toxicidad. Y si el fármaco no ha sido aplicado en la dosis adecuada, ¿no? Y no ha llegado a la concentración mínima efectiva, o sea, quedó en el área inferior, hablamos de que no va a haber respuesta, porque la cantidad que he administrado, lógicamente, no es suficiente. Y no es suficiente por diferentes factores, ¿no? De repente, los cálculos de dosis no fueron las más oportunas, ¿correcto? Ahí ya entran a tallar los posibles correctos, ¿no? Que sea por la vía de administración correcta, la dosis correcta, que son más variables que lo manejan los profesionales de enfermería, ¿no? Pero de todas maneras, en este caso, nosotros debemos asegurarnos de que eh, el paciente, el paciente consuma los fármacos para que las concentraciones en sangre se mantengan dentro de este rango terapéutico. Ahora, es necesario que se cumpla, en este caso, con el tratamiento, ya que si a mí me dan, por ejemplo, voy a suponer amoxicilina, ¿no? Y me dicen, esto lo tiene que consumir 3 veces al día, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche, durante 7 días, entonces el paciente tiene que asegurar el consumo de este medicamento. ¿Qué pasaría en este caso que si llegada las 2 de la consumió a las 8 de la mañana, llegado a las 2 de la tarde, él deja de consumirlo, entonces la concentración ya no es adecuada, ya no es efectiva, ya no va a haber efecto del fármaco, ¿correcto? Y en algunos casos suele suceder que dicen, no tomé el de las 2 de la tarde, pero en la noche voy a tomar el doble. Ese doble no significa que con eso va a nivelar concentración. Tomar el doble no necesariamente tampoco puede ser que sea tóxico porque va a depender si el fármaco es de amplio margen terapéutico. Pero si el fármaco fuese de estrecho margen terapéutico, téngalo por segura que esa persona se va a intoxicar, ¿no? Porque no es adecuado el consumo de este fármaco, ¿ya? Entonces, lo ideal es mantener las concentraciones. Y acá ya se empiezan a visualizar algunas variables, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vida media, ¿no? El volumen de distribución, entre otros. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, qué es lo que pasaría si el fármaco o el medicamento es de estrecho margen terapéutico, ¿no? Me dice, son medicamentos cuyas concentraciones sanguíneas terapéuticas se encuentran dentro de un margen muy exiguo, dentro de un margen muy pequeño, con lo que ligeras concentraciones o variaciones producen un fracaso terapéutico.
Eso significa que a pequeñas concentraciones no va a haber efecto y con unas concentraciones adicionales, más que seguro va a haber un proceso de toxicidad, ¿no? Estos fármacos, por lo general, la mayoría tiene pues mayor control y es manejado por profesionales que son pues en este caso una preparación muy especializada, ¿no? Por ejemplo, antibióticos como la vancomicina, micacina, gentamicina, ¿no? Pueden causar posiblemente la gentamicina ototoxicidad. Tenemos algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina, valproato. Tenemos cardiotónicos, antiarrítmicos, antiasmáticos, inmunosupresores, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, entre otros. Entonces, estos fármacos sí son muy de cuidado, ¿no? Porque los eventos negativos o de toxicidad suelen ser muy marcados por unas ligeras variaciones en lo que fue indicado. Aquí hay otra cosa que sería bueno evaluar, sobre todo el término eficacia y potencia. ¿Qué es la eficacia? Capacidad del fármaco para producir el efecto deseado, pero con respuesta máxima. ¿Es eficaz? Sí es eficaz, ¿no? Pero hablamos que es muy eficaz, ¿no? Sí, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de paracetamol, hablamos de diclofenaco, ¿no? ¿Es eficaz? Claro que son eficaces, alivian el dolor, pero también va a depender mucho de qué tipo de dolor estamos hablando. Eso ya va a estar asociado al diagnóstico, ¿no? ¿Para qué lo está tomando? En cambio, la potencia sí tiene que ver específicamente con alguna característica propia, ¿no? Por ejemplo, del medicamento. Yo puedo hablar eh, por ejemplo, entre una aspirina de 500 miligramos y entre un diclofenaco de 50 miligramos, ¿no? Ambos son eficaces para el dolor, ¿correcto? Pero la potencia en este caso es diferente. Me dice la potencia es aquel que produce la respuesta máxima a menor dosis. Entonces, para mí el diclofenaco es más potente que la aspirina de 500, ¿no? ¿Por qué? Porque con el diclofenaco solamente requiero de 50 miligramos para aliviar el dolor. En cambio, con la aspirina, yo necesito de 500 miligramos, mayor concentración para aliviar el dolor. Entonces decimos que a menor dosis, ¿sí? A menor dosis, causando la respuesta máxima, es el eh, medicamento que tiene mayor potencia. Ahora, muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando yo tomo de repente algo muy sencillo, paracetamol, a mí de repente el paracetamol me causa un poco de dolor estomacal. Otro joven el paracetamol le puede causar procesos diarreicos. A otro joven tal vez el paracetamol le causa cierta alergia, ¿no? Y un conjunto de jóvenes dice, no, a mí el paracetamol no me causa ningún efecto negativo. Entonces, hablamos de las posibles reacciones adversas. Y lógicamente las reacciones adversas ya está catalogado como eventos negativos que suceden después de la administración de un medicamento de manera correcta, ¿no? De manera correcta. Pero ¿por qué cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente? Porque lógicamente somos diferentes, ¿no? Somos diferentes. Nos diferenciamos por la edad, por el sexo, posiblemente, ¿no? Nos diferenciamos por de repente, si es varón, si es mujer, si está gestando, si es adulto mayor,
¿no? Si tiene alguna enfermedad posible, ¿no? O simplemente porque en este caso tiene o carece de ciertas sustancias que no responden de manera adecuada al principio activo. A eso llamamos variabilidad biológica. No todos, no todos, ¿no? Vamos a reaccionar de la misma manera frente a un medicamento, ¿no? Porque tenemos cierta particularidad. Esas particularidades tienen que ver con el peso. Como les mencioné, los medicamentos por lo general tienen o son elaborados para personas con un peso promedio de 70 kilos, ¿no? La mayoría. Y ciertos fármacos que sí son con receta médica, que sí se venden dentro de centros hospitalarios donde necesariamente tenemos que calcular la dosis. Por ejemplo, en los niños, en los recién nacidos. Cuando usted va al médico inmediatamente le dicen y cuánto pesa, ¿no? Y saca la calculadora y le dice, dele con una jeringuita de repente 1 mililitro, 1,5. Lógicamente porque hay casos particulares, ¿no? Uno de que está en proceso de formación, por ejemplo, del hígado. Y justamente el hígado, en este caso, se encarga del metabolismo. Entonces, yo puedo intoxicar a ese niño. Entonces, el peso es importante. La edad también, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los adultos mayores. Puede ser que ya tengamos problemas renales, problemas hepáticos, ¿no? Descalcificación, entre otros. En el caso de varones y mujeres, también existen ciertas particularidades para metabolizar ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los varones, tienen mayor cantidad de deshidrogenasa alcohólica, metabolizan más fácil el alcohol que las mujeres, ¿no? En el embarazo, lógicamente en el embarazo existen ciertas restricciones por la formación del nuevo feto, pero también en este caso hay que tener en cuenta de que existen ciertos fármacos que pueden dañar todo ese desarrollo. En la lactancia hay fármacos que se pueden eliminar a través de la leche materna, ¿no? Los mismos ritmos biológicos, el ritmo circadiano es muy importante en el consumo de los medicamentos, en la tarde, en la noche, si son anticonceptivos orales, tienen sus fechas donde deben consumir ciertos medicamentos, ¿no? Existen también ciertos factores genéticos. De repente, dentro de los factores genéticos puede haber en la familia alguna predisposición para desarrollar cierta enfermedad. Hay factores patológicos, personas de repente que tienen algunos problemas en la absorción de ciertos fármacos, de proteínas plasmáticas, tienen insuficiencia hepática, enfermedades genéticas, enfermedades inmunológicas, ¿no? También tenemos por ahí, dentro de las interacciones farmacológicas, algunos que tienen dificultad para la absorción de ciertos fármacos, ¿no? Proteínas, ¿no? Insuficiencia renal, hepática, afinidad por ciertos receptores. No absorben ciertos alimentos, son intolerantes posiblemente a algún componente, a la lactosa, son intolerantes, por ejemplo, a algunos lípidos, etcétera. Entonces, asimismo, tienen interferencia de excreción de ciertos principios activos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una particularidad para reaccionar frente a algunos fármacos. Y eso a veces son factores que podrían dificultar algunos de que se cumplan ciertos tratamientos, que respondamos a ciertos tratamientos de una manera más adecuada. Esos factores, esos factores que modulan o modifican el efecto de los fármacos, no podrían ser.
¿no? Por ejemplo, puede haber susceptibilidad a ciertos fármacos. Susceptibilidad. ¿Correcto? Entonces hay algunos que desarrollan mayor susceptibilidad, menor susceptibilidad o simplemente la mayoría reaccionamos de manera igual. ¿No? Hablamos de una hiposusceptibilidad, de una hipersusceptibilidad y de una normosusceptibilidad a ciertos eh, principios activos o muchas veces también reaccionamos a ciertos insumos, ¿no? A ciertos insumos que vienen agregados con él, en este caso, medicamento. Hay que tener en cuenta que esos insumos, ¿no? Podemos estar hablando, por ejemplo, de vehículos, aglutinantes, emulsificantes, desagregantes, estabilizantes, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, también tenemos en este caso respuestas cuantitativamente diferentes. Puede haber desensibilización, ¿no? Puede haber también que ocurra desensibilización de ciertos receptores. Ya no responden, ¿no? Y por ahí hablamos posiblemente de ciertos procesos, por ejemplo, el up regulation, el down regulation, ¿no? Que suele suceder en algunos casos donde necesariamente el organismo se defiende desensibilizando receptores o el organismo se defiende formando mayor cantidad de receptores, pero son bajo ciertas condiciones muy especiales. Entonces, puede haber procesos de taquifilaxia, ¿no? O procesos de sensibilización. También tenemos la idiosincrasia. Es la reactividad anormal a un xenobiótico. ¿Qué es un xenobiótico? Un xenobiótico se cataloga como toda aquella sustancia que ha ingresado al organismo. Y lógicamente, como es una sustancia externa, el organismo tiene que eliminarlo. Por ejemplo, si usted toma paracetamol, ibuprofeno, etcétera, ingresa a cumplir una función, regula la función y luego el organismo lo reconoce como algo que no es parte de su fisiología. Entonces empiezan procesos de metabolización, ¿no? Ahí están las reacciones de primera línea, ¿no? Lo oxida, lo reduce, lo hidroliza, ¿no? Para eliminarlo. Y si no puede, entonces manda las reacciones un poco más fuertes de segunda línea que van a ser las conjugaciones, ¿no? Conjugaciones con ácido glucurónico, conjugaciones con ácido glutámico, etcétera, y así las va excretando del organismo, ¿no? Y eso sería lo correcto, pues, ¿no? Imagínate que uno consuma el principio activo y se vaya acumulando en tu organismo, eso va a desencadenar en posible intoxicación. Entonces, tiene que ser eliminado. Entonces, hay una reactividad, me dice, anormal a un xenobiótico. Entonces, ¿qué puede hacer en este caso? Es peculiar, me dice, en un individuo dado. Me dice, puede haber extrema sensibilidad a dosis bajas, ¿no? O sea, pequeñísimas cantidades de fármaco pueden desencadenar reacciones en el organismo o puede haber extrema insensibilidad a altas dosis. Puede ser una gran cantidad y de ahí recién el organismo lo empieza a eliminar. Por ejemplo, me dice la unión de un fármaco covalente, ya sabemos que los covalentes se unen de manera muy fuerte y casi irreversible, con proteínas séricas, me dice que porque conducen a la presentación de un apteno, o sea, una sustancia extraña, dando resultado una respuesta inmunotoxicológica. La persona se suele intoxicar con ese principio activo. Ahora, cuando nosotros hablamos específicamente, estamos en hora todavía, sí, 9:03. Cuando hablamos en este caso de farmacogenética, me dice, hace referencia a influencia de la variabilidad genética en respuesta a los medicamentos, ¿no? La farmacogenética, en este caso, va a estudiar, ¿no? ¿Qué tan diferentes somos de manera genética y cómo es que uno responde a ciertos medicamentos? Como mencionamos que somos diferentes,
pero debe haber una variable por ahí que tal vez podamos utilizar, ¿no? Y nos sirva más adelante para una terapia individualizada. La farmacogenética permite identificar personas, me dice, que más se puedan beneficiar de un tratamiento personalizado, seguro y eficaz. La farmacogenética en realidad eh, lo que busca, lo que busca, lo que busca es ofrecer una terapia individualizada dependiendo o habiendo hecho un mapeo genético. Es decir, no simplemente basta con que usted recurra a cierto establecimiento farmacéutico y compre este medicamento. No, estos medicamentos han sido hechos específicamente para un pequeño grupo de personas o para una persona muy específica. Consiste primero en hacer un mapeo genético para evaluar cómo es que usted va a responder a cada uno de estos medicamentos, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que usted tenga, ¿no? Y dependiendo los fármacos que suelen ser utilizados para esta enfermedad, se hace la revisión, mapeo genético. Y de acuerdo a ese mapeo genético es que se establecen ciertos tratamientos, ¿ya? Permite identificar personas que más se pueden beneficiar de un tratamiento personalizado, seguro y eficaz. Hace referencia, me dice, al ADN, a la farmacogenómica. La farmacogenómica estudia las bases moleculares, genéticas, ADN, ARN, su expresión y la relación con su respuesta, sí, variable a fármacos. ¿Qué hace? Diseña fármacos, formula fármacos, ¿no? Fármacos específicos para ciertas personas, ¿no? Siempre, lógicamente, buscando la menor cantidad de toxicidad, ¿sí? Así como adaptar, me dice, terapia al tipo de fármaco y el régimen de dosificación, ¿no? Lógicamente, dependiendo de las características específicas del paciente. La farmacogenética, en este caso, considera, ¿no? Me dice, algunos de los factores que pueden condicionar la respuesta de fármacos. Se puede distinguir igual factores fisiológicos, patológicos, ambientales, ¿no? Como la constitución genética, la edad, el sexo, si está gestando, su índice de masa corporal. El estado nutricional, que hoy en día es muy importante, ¿no? Porque muchas veces existen ciertos alimentos que facilitan muchas veces el efecto de ciertos fármacos, la dieta, el ejercicio. O sea, hablamos de una terapia más completa, ¿no? Ya ustedes saben, dentro de la farmacoterapia, dentro de lo que es la terapia de manera general, está la farmacoterapia, ¿no? Pero digamos que la farmacoterapia es parte de todo el tratamiento, ¿no? Tiene que ver también el ejercicio, tiene que ver un buen estado nutricional, tiene que ver por un buen estado posiblemente de salud, ¿no? Bajos niveles de estrés, porque a veces también el estrés puede interactuar con algunas funciones, las funciones renales, las funciones hepáticas, la función digestiva, porque hay que tener en cuenta que ese fármaco tiene que ser administrado, metabolizado y excretado, ¿no? También la función inmunitaria, cardiovascular, pero lógicamente tiene que también estar asociado a la patología que uno padece, ¿no? Bajo todo ello hay ciertas condiciones que hay que cumplir. Ahora, a esas diferencias que nosotros mencionamos, es decir, todos no somos iguales. La farmacogenética se vale pues también del polimorfismo genético. ¿Qué es el polimorfismo genético? Me dice, es una variación, ¿no? Es una variación en la secuencia, me dice, de un lugar
determinado o específico del ADN. Es posible que nosotros, de repente, si tenemos un familiar probablemente que tiene alguna o alguna enfermedad que pasa de generación en generación, es posible que nosotros tengamos posiblemente alguna alteración a nivel del ADN, ¿no? Eh, Aparece, como me dice, como consecuencia de la presencia en la misma población de un alelo en el mismo locus genético. Por lo tanto, hablamos de más de un fenotipo, ¿no? En relación con la interacción entre el fármaco y el organismo. Este fenómeno del polimorfismo genético aumenta la probabilidad de supervivencia en respuesta a una amenaza ambiental, a los agentes químicos infecciosos o también a una amenaza nutricional. Por ahí estaba leyendo un artículo relacionado al polimorfismo genético y hacen referencia, ¿no?, de que es posiblemente el polimorfismo genético aumentó las probabilidades de supervivencia durante el COVID, ¿no? Porque ¿cómo nosotros poder saber en este caso de una cantidad inmensa de personas en el mundo, solamente alguna de ellas hayan respondido de manera adecuada, ¿no?, al, a este virus, ¿no? Inclusive hay algunos de que ni siquiera fueron sintomáticos, ¿no? No les pasó, tuvieron el virus, no les pasó nada, es que posiblemente respondieron porque a nivel de su ADN tuvieron ciertos, eh, por ejemplo, bases, ¿no? De que en este caso defendieron, ¿no?, para que pueda reaccionar de manera adecuada. Sabemos, claro, sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio de los tratamientos del COVID, donde todavía pues no existía una terapia adecuada, donde todavía se estaba probando, la mayoría era oxígeno, ¿no? Era oxígeno, de manera indiscriminada utilizar acitromicina, ivermectina, cuando nosotros no sabíamos si realmente eso, la ivermectina, por ejemplo, podía tener un efecto, ¿no?, en el organismo. Y por ahí el artículo mencionaba que lógicamente el polimorfismo genético pudo ser una variable muy importante para la supervivencia de las personas en ese tiempo, ¿no? El polimorfismo genético puede ser de múltiples tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya hemos dicho que hay modificaciones a nivel del ADN, pero esas modificaciones puede ser, me dice, polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, polimorfismos de repeticiones, ¿no? Repeticiones de esos fragmentos, polimorfismos de un solo nucleótido, en fin. Son variaciones, ¿no? Son variaciones que se dan en el ADN, ¿no? Por ejemplo, la primera me dice secuencias específicas de nucleótidos en el ADN, reconocidas y cortadas por enzimas de restricción. La segunda, de repeticiones, me dice secuencias cortas de ADN de 2 a 5 pares de bases que se repiten muchas veces. Ese es otro tipo de polimorfismo o variación, ¿no? Polimorfismo de un solo nucleótido, SNPS, es un solo nucleótido en variación de un solo nucleótido entre genomas de individuos de la misma especie, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo se están variando las bases, ¿no?, púricas, entre otras. Las variantes genéticas. Las variantes genéticas, me dice, pueden darse en el genoma germinal o en el genoma de tejido. Estas variaciones en la secuencia de genes codifican proteínas involucradas en alguno de los procesos farmacocinéticos o farmacodinámicos, ¿no? Estos genomas pueden ayudar a que nosotros respondamos de manera adecuada dentro de los procesos farmacocinéticos o farmacodinámicos. Eh, no solo se da, pues, digamos, así de manera general, sino podemos decir que existen personas que no absorben adecuadamente cierto medicamento. Existen ciertas personas que el receptor
¿no? Se encuentra alterado para tal fármaco y no reacciona a cierto fármaco. Es por eso que también existe dentro de los protocolos de tratamiento, ¿no? Que se administra cierto fármaco, con el control se hacen los ajustes, se hacen las variaciones. Las respuestas variables a fármacos entre individuos, me dice, afectando la eficacia como la seguridad de los fármacos. Entonces, estas variaciones también pueden afectar la seguridad y la eficacia de los fármacos, ¿no? Y también existe eh, que estas variaciones pueden causar cierto grado de toxicidad. Entonces, lo que permite en este caso hacer es probablemente optimizar la elección del fármaco para mejorar la eficacia. Ahora, hay ciertas respuestas variables a fármacos, ¿no? Las respuestas variables a fármacos son alteraciones farmacocinéticas que tienen como resultado una mayor o menor concentración de principio activo. Bueno, muchas veces se busca disminuir las concentraciones de principios activos de tal manera que el efecto sea el adecuado. Al disminuir las concentraciones, lo que hacemos es darle mayor seguridad y evitar la aparición de más reacciones adversas. Pero en algunos casos, posiblemente es necesario incrementar la dosis y lógicamente hay que evaluar la dosis respuesta y hay que evaluar en este caso el riesgo-beneficio, ¿no? Donde el beneficio tiene que ser mucho mayor, ¿no? Se han identificado alelos que están relacionados con una mayor o menor capacidad de metabolizar los medicamentos. Entonces, esto también es importante porque si es que no metabolizamos adecuadamente los medicamentos, en este caso puede haber cierto grado de toxicidad. O si lo metabolizamos de manera muy rápida, puede ser el caso que no hay eficacia del medicamento. Entonces, eso es también parte del polimorfismo genético, ¿no? Los fenotipos metabolizadores, tenemos, por ejemplo, metabolizadores pobres, ¿no? Estos metabolizadores pobres, eh, las personas no son capaces de realizar la conversión de un fármaco. O sea, casi no metabolizan el principio activo, ¿no? Lo que lleva un riesgo, me dice, de toxicidad. Claro, porque ya el principio activo ya cumplió su acción. Entonces, si no lo metabolizan, no lo... O sea, la metabolización tiene un rol fundamental. La metabolización lo que busca es transformar el principio activo que ya cumplió su acción, hacerlo más polar para ser excretado por la orina o hacerlo más pequeño, partirlo, dividirlo con las reacciones químicas y ser eliminados del organismo. Pero si estas personas no metabolizan, no son capaces de transformar, me dice, el principio activo en inactivo, entonces la persona suele tener ciertos riesgos de toxicidad, ¿no? También tenemos los metabolizadores normales, ahí no hay tanto problema, ¿correcto? Los individuos con este tipo no experimentan reacciones adversas, lógicamente porque sigue el tramo normal, ¿no? De hace la acción farmacológica, se metaboliza y se excreta. También hay metabolizadores intermedios, ¿no? En este caso, eh, al igual me dice que el fenotipo inicial presenta una reducción de la capacidad de transformar, ¿no? El fármaco. Claro, lo metabolizan, pero de manera parcial y suele causar cierto grado de toxicidad. Pero también tenemos los metabolizadores ultra rápidos, los más veloces, ¿no? En este caso, transforman los fármacos muy rápidamente. Que eso puede ser favorable en algunos casos, ¿no? Porque también al metabolizarlo muy rápido, también hay que tener en cuenta que el paciente pues tenga todas sus funciones totalmente adecuadas, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de que estas personas tengan un buen sistema renal, ¿no? Y también buen sistema hepático. O sea, tengan las enzimas suficientes para poder eliminar
y también la respuesta de filtrar también sea la más adecuada. ¿Dónde aplicamos, por ejemplo, la farmacogenética en la clínica? ¿No? La farmacogenética y la farmacogenómica, ¿no? Hoy en día está siendo muy estudiado. De repente en el Perú todavía no tanto como esperamos, pero sí existe, por ejemplo, en países de Europa, donde ya han puesto en práctica, ¿no? A la parte de la farmacogenómica y farmacogenética. Como le decía, yo necesito, para implementar todo esto, necesito primero una entidad que me permite hacer un mapeo genético, que en otros países ya los tenemos. Inclusive con ese mapeo genético te entregan un chip, ¿no? Y ese chip, ahí está toda tu información genética. Que debe existir una entidad especializada para esto. Un laboratorio especializado, equipo especializado, profesionales especializados en ello. Luego, recurrir a profesionales, a médicos que manejen este tipo de información. Entonces, eso es otro objetivo, ¿no? Tener profesionales que yo llevándole mi mapeo genético, lo evalúe, lo estudie dependiendo de mi enfermedad y, y tal vez hoy en día ya existan ciertos medicamentos para la patología que yo tengo, ¿no? Y yo justamente con mi mapeo genético calce para ese medicamento, ¿no? Porque digamos, sería bonito, sería interesante que encontremos medicamentos elaborados por este tipo de sistemas para todo, y no es así. De repente se han priorizado ciertas enfermedades, ¿no? Y solamente para ciertas enfermedades yo tengo este tipo de tratamientos. Por ejemplo, al desarrollo me dice, estudia alteraciones moleculares relacionadas al desarrollo de tumores, ¿no? Sobre todo me dice, hay la sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2, HER2, que es un biomarcador de un subtipo de cáncer de mama. Entonces, aquellos que tienen este gen pueden tener un tratamiento personalizado con trastuzumab. Entonces, hay que calzar específicamente para las patologías en las cuales se han priorizado y tener específicamente estos marcadores. Este trastuzumab me dice un fármaco biológico que se inserta en la proteína HER2, bloquea el crecimiento de las células malignas. Este fármaco en combinación con otros antitumorales mejora el tratamiento y el pronóstico de los pacientes que presentan tumores con esta alteración. O sea, específico para pacientes que tienen tumores con esta alteración. Otro caso es el SIDA, ¿no? Me dice, en este caso de SIDA, permitió identificar una variante, ¿no? Una variante genómica relacionada con una respuesta más eficaz a los antirretrovirales. Estos pacientes presentaban una copia defectuosa del gen receptor 5 de quimiosina, cisteína, una de las proteínas de la membrana de los linfocitos TCD4, ¿no? Que algunas de las variantes del VIH aprovechan para entrar en los linfocitos e infectarlos. Entonces, un biomarcador farmacogenético permitió diseñar el fármaco Maraviroc, que se administra combinado con otros antirretrovirales y actúa uniéndose a este CCR5, bloqueando e impidiendo que el VIH infecte los linfocitos. Mira, como en este caso también ayudó. También tenemos para enfermedades mentales. Entonces se hizo un genotipado, me dice, de una enzima, la CYP2D6, que estaba involucrado en el 25%, ¿no? De las enfermedades mentales y metabolismo del 50% de antidepresivos y antipsicóticos. Cuando se hizo este genotipado y se identificó pacientes metabolizadores lentos con mayor riesgo de desarrollar efectos adversos graves por toxicidad. Y para profármacos existiría una disminución del efecto.
Las metabolizadoras ultra rápidas puede que no respondan de manera adecuada a este tratamiento por falta de un nivel plasmático o que presenten una respuesta excesiva en caso de existencia de metabolitos activos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el gen, ¿no? El gen CYP2D6, que fármacos tengo beta bloqueantes, antidepresivos, antipsicóticos relacionados con esto, y el efecto dimorfismo, disquinesia tardía, con antipsicóticos, efectos secundarios, narcóticos, etcétera. También tengo para acontecimientos aterotrombóticos, de la misma manera, ¿no? Eh, Enfermedades inmunes, por ejemplo, ahí tenemos ciertas enzimas, la metiltetrahidrofolato reductasa, encargada de eliminar el metotrexato, pero se han identificado hasta 4 variantes genéticas relacionadas con el mal funcionamiento de la enzima. Como consecuencia, los niveles de metotrexato en sangre aumentan, pudiendo causar efectos secundarios a nivel hepático o cutáneo. Mediante la realización de test farmacogenómicos es posible predecir qué pacientes son susceptibles de desarrollar esa toxicidad por metotrexato y prevenirlo ajustando la dosis. Entonces, miren, acá ya la farmacogenética y la farmacogenómica lo que hacen es evaluar la respuesta del fármaco y en este caso la respuesta es el ajuste, ¿no? El ajuste de la dosis. En enfermedades metabólicas, ¿no? Eh, Tenemos pacientes con deficiencia, en este caso con déficit de esta enzima, sus eritrocitos no pueden hacer frente al estrés oxidativo. Me dice, es hiperuricemia debido a lisis de las células tumorales en pacientes oncológicos, ¿no? Este fármaco es la rasburicasa, que elimina el exceso de ácido úrico. Sin embargo, el uso de este medicamento está contraindicado en pacientes con déficit de esta enzima, ¿no? Ya que el estrés oxidativo causado por la rasburicasa da lugar a aparición de anemia. Entonces, aquí, pacientes que tienen problemas metabólicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y acá hay una restricción de uso. Después de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa, bueno, esto ya lo hemos visto aquí. Y de manera general, concluir con lo siguiente. La farmacogenómica en la medicina del futuro, ¿no? En este caso, lo que busca es identificar biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores son específicos para cierto tipo de pacientes. Aplicar la farmacogenómica me dice en base a millones de datos derivados de estudios del genoma, es decir, hacer estudios mucho más amplios, ¿no? Mucho más amplios de pacientes. Incorporar al diseño y desarrollo de ensayos clínicos. Lógicamente, es posible que sea identificado, pero requieren hacer más ensayos clínicos. Eh, Tienen en este caso que hacer más estudios para enfermedades más frecuentes, ¿no? Que sufran muchísimas personas. Recuerden que dentro de los medicamentos, por ejemplo, existen algunos medicamentos que nosotros los denominamos como medicamentos huérfanos. Así lo llamamos, medicamentos huérfanos. Y los medicamentos huérfanos son aquellos medicamentos que han sido elaborados para ciertas enfermedades en la población, o sea, que lo padecen una pequeña cantidad de personas. Y lógicamente estos medicamentos huérfanos tienen un costo muy elevado. ¿Por qué? Porque lógicamente la industria farmacéutica eh, invierte miles y millones de dólares con la finalidad de sacar ese medicamento para ese grupo pequeño. Entonces, lógicamente tiene que recuperar la inversión y cuestan de manera muy exorbitante, ¿no? O algunos simplemente no son atractivos para la industria farmacéutica, ¿no? Pero en este caso, lo que sí tienen que tomar en cuenta que los medicamentos,
¿no? Tienen que ser para enfermedades de una mayor cantidad, digamos, enfermedades más frecuentes en la población. Mejorar el proceso de toma de decisiones a la hora de instaurar un tratamiento, ¿no? Es otra sugerencia. Transformación digital del sistema sanitario, la incorporación, me dice, de la medicina personalizada de precisión, ¿no? Medicina personal, eso hablamos de farmacogenómica, ¿no? La medicina específica para ti, o sea, es un tratamiento muy individualizado, pero para esto debe haber un cambio total, ¿no? Que me permita una información adecuada y como te decía, tienen que hacerse un mapeo genético que debe tener un costo, ¿no? Y deben haber centros especializados para ello y deben haber profesionales especializados en ese tipo de enfermedades. También combinación de la información de las variantes genéticas con otros factores no genéticos. O sea, todo está siendo relacionado con variantes genéticas, pero hemos visto que no solamente las variantes genéticas ayudan al restablecimiento del paciente, sino muchas veces también requiere de repente de una alimentación saludable, ¿no? Requiere de un entorno de repente sin estrés, requiere de repente de otras terapias, no necesariamente que sean medicamentos, ¿sí? A la vez, la creación de equipos multidisciplinares para una visión completa del abordaje de la patología y tratamiento personalizado del paciente. Es decir, que no solamente va a estar involucrado el médico, sino también para los posibles análisis, también va a estar involucrado posiblemente el farmacéutico, la enfermera, el microbiólogo, ¿no? Porque es parte del grupo de salud, ¿correcto? Y esto debe ser en todas las áreas de la medicina. Bien, jóvenes. Bueno, Eso es todo lo que le tenía que decir el día de hoy. Sí, muchas gracias, doctor Braulio, muy completa su clase, muy bien, lo felicito. No sé, creo que ya no estamos con tiempo para, creo que pasó lista, si no, bueno, pero estamos casi completos. Por ahora la vamos a... Lo que quería comentar es lo siguiente, lo que ha mencionado, por ejemplo, el doctor es muy importante. Si uno no tiene un conocimiento en farmacodinamia, no conoce bien los receptores, y es para cada enfermedad, no es el conocimiento de los receptores, no es solo para todas las enfermedades, cada uno de los tipos de enfermedades pueden tener diferentes receptores. Entonces, ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es que cada uno, en cuanto a los tipos de receptores, generalmente algunos responden rápido, otros responden lento, dependiendo de la forma como actúan. Y con relación a a la fármaco, como se llama, genética, muy importante lo que manifestaba el doctor, muy importante. Mencionó, lógicamente, esto es lo que se denomina variabilidad terapéutica. ¿Cómo? Significa que no solamente la edad, el sexo y una serie de factores farmacocinéticos determinan la terapéutica, sino también la farmacogenética. Es muy importante. En la actualidad, muchos pacientes ya se conocen, que antes decía categoría B, no se sabe, es idiosincrático, ahora se sabe que son farmacogenéticas. Y lo otro es con relación, sí, a fármacos, a lo que se denomina la enfermedades huérfanas, que es un problema en todos los países del mundo. Claro, el problema, ahí hay dos variantes. Una de las variantes es que esos pacientes, generalmente con compromiso genético y enfermedades raras, no solo tienen un compromiso orgánico. Generalmente tienen trastornos visuales, trastornos auditivos, tienen trastornos cardíacos, trastornos renales, hepáticos, etcétera, una combinación de eso. Entonces, uno de los aspectos importantes es la atención, en este caso, lo que se llama agruparlo a los pacientes para que el paciente reciba una terapia adecuada. Con relación a los medicamentos,
sí, la mayor parte, hasta donde yo sé en la actualidad, no es solamente el costo, sino que no han demostrado hasta la fecha, no hay, o hay muy pocos medicamentos que en realidad hayan demostrado, porque en realidad el costo, si el costo es muy alto, el Estado tiene que asumirlo, pero que han demostrado definitivamente que detienen la enfermedad. No se sabe, no hay. Dice calidad de vida, pero ahí viene ya otra cosa que ya no quisiera discutirlo. Doctor Braulio, muchas gracias por su exposición. No sé si hay algunos preguntas. Me gustaría que hagan alguien alguna pregunta, aprovechando que esté el doctor Braulio acá. Bueno, bueno, doctor, puede cerrar su... Muchas gracias, doctor Braulio. Muchas Muchas gracias a gracias. todos ustedes. ¿Ya? ¿Alguna palabra más, doctor Braulio? No, Doctor, disculpe, ¿va a haber asistencia? Por ahora, bueno, ya no tenemos tiempo, pues ya está, bueno, pero para la próxima vamos a pasar lista de todas maneras desde el comienzo. Doctor Braulio, valdría la pena para la próxima, para pasar lista desde el comienzo. Le va a agradecer, doctor. ¿Ya? sí, sí, doctor. Ya le paso la lista. El Zoom me va a reportar una lista y yo se lo hago llegar a usted. Excelente, excelente. Entonces, así nomás. Está bien, después conversamos como lo del Zoom. Entonces, para ya no estar llamando, sino que el Zoom nos pase la lista y punto. Ya está bien, doctor. Ok, doctor. Gracias, gracias, jóvenes. Ya, Un fuerte gracias abrazo. a usted, doctor. Muy bonita su clase, muy bien. Yo creo que los alumnos han quedado contentos y bueno, seguir para adelante. Por favor, revisen la literatura. Para eso tienen una buena bibliografía. Y bueno, entonces, si en una buena biblioteca también revisen. Estos temas son muy importantes. Ya, doctor, puede